Hola, ¿qué tal? Vamos con los 11 ideales que nos ha dejado el Mundial Sub-20. Sí, digo 11 porque hemos hecho dos 11, incluso tres, con todos los jugadores que han destacado en este Mundial Sub-20. Hay que seguirles la pista, muy interesantes. Así que vamos a comenzar. Arrancamos por la portería. El portero que me gustaba destacar es Fran González. Y luego también, aunque hay muchos por destacar, lo comentaremos también después, Fauskanger, el portero de Noruega, me ha parecido muy interesante. La verdad que tiene cosas, muy completo. Y como decía, en un lado pongo al portero noruego y en el otro a Fran González. Tiene por ahí el Real Madrid un portero de gran envergadura. Vimos, aunque al final fue esa eliminación contra Colombia, fue de lo mejor del partido en los últimos minutos, salvo varias manos, una en un remate de cabeza que tira de reflejos, un portero increíble. Por el costado izquierdo arrancamos en la defensa. En un lado pondría a Soler, para mí el mejor lateral de este mundial. Lo estamos viendo ya, es importante con el Bournemouth, muy interesante, capitán de Argentina. Y por el otro lado a Arizala de Colombia, que ha marcado algún gol, se deja ver mucho en ataque y es un jugador también muy interesante. En banda derecha, también siguiendo con Argentina, poner a Gorosito, también mucho potencial, al igual que Soler por los dos carriles, ya lo hemos hablado en algún otro vídeo. Son jugadores muy potentes por banda y además que tienen muy buen toque de balón, y por eso me gustaría destacarlos. Y luego en el otro lateral derecho, el que para mí es uno de los mejores defensas del torneo, Mamar, el lateral derecho de Marruecos, un lateral del Anderlecht. Ya tiene experiencia en la élite, así que yo creo que es el que más ha brillado. En los centrales, como destacamos dos 11, vamos a destacar aquí a cuatro centrales. El primero de ellos, Baf, de Marruecos, un líder en la defensa, está jugando en Países Bajos. Yo creo que incluso le podemos ver en unos años en un club grande si se deja ver por competiciones europeas y acaba dando el salto. Y también, como ya había destacado, a Winder, un líder, el líder absoluto de Estados Unidos desde la defensa, todo el rato hablando, todo el rato organizando. Hay muchos jugadores en Estados Unidos que organizan el juego, pero él desde la defensa es el que lidera el equipo con sus gritos. Y en el otro lado pongo una pareja de centrales, ya diríamos, tampoco es segundo nivel. Al final estos 11, cualquier jugador podría entrar en un 11 ideal, por eso he hecho dos. Los otros centrales me gustaría destacar a Zidane, hijo de Zinedine Zidane. Lo tenemos en el Betis, juega por Francia, muy corpulento, rápido, para ir al corte. También por arriba sí que me ha parecido un central muy potente, lo ha jugado todo, se ha hecho imprescindible en Francia, una Francia que no ha tenido mucho juego, y en parte esa solidez defensiva, gracias a Zidane y a Olmeta bajo palos, les ha llevado hasta casi meterse en la final, solo por una tanda de penaltis. Y también destacar en la defensa de Argentina, aquí puede haber disparidad de ideas. Luego también destacaremos a otros centrales que incluso podrían haber entrado. Yo destaco a Palacio de Argentina, también por ese liderazgo, ese valor defensivo, más que priorizar salida de balón o irse al ataque. Y yo creo que Palacio puede entrar en este 11 ideal. Por delante, destacar en España, para mí Mendoza ha sido una de las revelaciones. Lo está siendo en Liga, lo vamos a ver con el Elche porque está siendo importante con Eder Sarabia. Lo están haciendo muy bien, muy buen juego, al igual que el juego que tenía España. Pasaba todo por él, Mendoza, que es el que organizaba todo. Y como decía, un jugador muy importante en la selección española. Lo pongo en este caso con Kremaski, un jugador que ha marcado 5 goles. Aquí nos olvidamos un poco del dibujo, pero es un jugador que puede jugar tanto de interior. Lo vimos del Inter de Miami, ya ha dado el salto al Parma. También juega como interior, se suelta hacia arriba, ha marcado 5 goles. Lo vimos en cuartos. Es un jugador que sirve para todo, y con ese gol incluso jugando de delantero centro, porque además es muy corpulento y también le viene bien acercarse al área. Destacar también a Reines de Estados Unidos, el pivote que yo creo que
va a ser un jugador muy a tener en cuenta, es del estilo de Weston McKennie, Tyler Adams, un pivote que parece que tiene mucho despliegue, pero yo creo que lo que mejor tiene es ese posicionamiento y al final, que nos olvidamos siempre que tiene también muy buen toque con balón y esas recuperaciones al final las hace buenas, apoyándose en los costados y en sus interiores con Kremaski o Sakiris que le acompañaban. Por delante le pongo a Delgado de Argentina, jugador. Ha sido el balón de bronce en este mundial. Incluso podría entrar también Acuña, lo vamos a destacar, porque se entienden muy bien. Es una pareja que no se ha movido de ahí en todo el mundial. Me han parecido increíbles. Era el equilibrio de Argentina, Delgado y Acuña. En este caso meto a Delgado porque creo que abarca un poco más de campo, con balón yo creo que es muy interesante también y aunque muy a la par, yo creo que Delgado ha sido, también lo dicen los datos, ha sido un poco mejor. Y luego acompañados por Gilberto Mora, este jugador que estamos descubriendo todos, el más joven del torneo, y yo creo que aquí por el dibujo jugaría más arriba, podría ser un segundo delantero, un delantero centro, un interior, caer a banda. Lo hemos visto, está siendo una de las perlas que está saliendo de este Mundial Sub-20, ya se lo están rifando los grandes equipos y yo creo que lo vamos a ver enseguida dando un salto gigante porque tiene muchísimo potencial y como decía todavía por descubrirse hasta dónde puede llegar porque está rindiendo en muchas posiciones. En los costados de arriba, en los extremos, por la derecha vemos en este equipo rojo la selección marroquí que está copando el ataque, Othman Mama, el jugador balón de oro de este mundial. Un jugador que, no me canso de decirlo, es diferencial con y sin balón, porque hemos visto que Marruecos sin balón es una selección en la que todos colaboran y el colectivo es lo que se prioriza, y luego en las salidas pues eran letales. Mamma y como vemos en el costado izquierdo, Gesim Yassim, jugador interesantísimo, y arriba Zabiri. Estos tres los vemos ahí juntos porque es como han jugado en este mundial. Uno por izquierda, Gesim Yassim, por el centro Zabiri, 5 goles, los dos en la final, se carga él solo a Francia con un doblete, y Mamma, jugador yo creo que revelación, vamos a ver si le dan muchos más minutos en el Watford. Y por la banda izquierda destacar a Maher Carrizo de Argentina, un jugador interesantísimo, ese gol de falta directa que mete a Nigeria, yo creo que tiene mucho descaro, los jugadores de banda al final tienen que tener eso, despuntar, y aquí lo vemos a banda cambiada, Pablo García, pero no me quería olvidar de Pablo García, el jugador del Betis. Van a tener que subirle a la cláusula porque si no el jugador va a salir segurísimo. Y como decía, esta banda cambiada, él juega en banda derecha, es donde mejor se ubica, pero era tan difícil encontrarle un hueco que al final entra banda cambiada. Y luego cerrar ya el 11 con otro delantero que está en esos 5 goles, tanto Lucas Michal como Neisser Villarreal, dos delanteros que han demostrado que con muy poco son capaces de marcar muchos goles. Neisser Villarreal se lo hizo a España, con pocas ocasiones marcó un hat-trick y destrozó a España, ganaron el partido 2-3 Colombia, y Michal, que yo creo que es junto a Buabre, que solo ha jugado 2 partidos y por eso no acababa de entrarme en los 11. Yo creo que Michal es un jugador muy completo, lo vamos a ver, incluso se puede desarrollar más, cae mucho a banda y como referencia arriba yo creo que va a ser importante, así que veremos si en el Mónaco le dan importancia. Otro jugador también que ha marcado 5 goles en este Mundial Sub-20. Y para terminar, me parecían poco 2 onces, así que como os iba comentando, iba dejando pistas, vamos a hacer incluso otro 11, un 11 de bronce, pero que para mí muchos de ellos podrían estar en cualquier 11 ideal y muchos de vosotros seguramente también los meteríais. En la portería he dicho que había muchas dudas, podían entrar Olmeta también, Ben Sousa, el portero de Marruecos, y el que no ha entrado, pero ha sido guante de oro, Barbie, el portero de Argentina, que como decía, cualquiera de ellos, igual que Fran González o Vamos Cánger,
podrían entrar y ser el mejor portero del torneo. Así que mucho nivel en las porterías para futuros torneos de las selecciones absolutas. Por delante, pareja de centrales, Camara, el que ha acompañado a Zidane, cualquiera de los dos podría haber entrado, muy buena defensa de Francia, y Simón García, otro que estaba ahí, que podía entrar, tenía mis dudas con Palacio, al final metía Palacio por Argentina y llegar a la final, pero Simón García, que ha sido un imperial en Colombia, lo notaron el día que faltó. Luego por la banda izquierda, Zahouni, el lateral de Marruecos. Se ha hablado menos de él. Manmar sabemos que está ya consolidado en la élite, pero al final ha cumplido por el lateral izquierdo y me parece que tiene ahí mucho potencial la selección de Marruecos. Y por la derecha destacar a Fortea, el jugador del Real Madrid de la selección española, que yo creo que los laterales en España es de lo poco que se salvaba, Fortea por derecha y Julio Díaz por izquierda, así que en este caso me gustaba destacar a Fortea porque creo que ahí tiene el Madrid muchísimo futuro. En el centro no quería olvidarme de Sakiris, el tercer hombre de ese centro del campo junto a Reines y Cremaschi en Estados Unidos. Cada cual es importante en sus facetas, Cremaschi al final lo hemos visto que tiene muchísimo despliegue y muchos goles, pero yo creo que Sakiris también es muy importante en ese trabajo y también teniendo mucha llegada. Y a su lado, Acuña, lo había destacado en un 11 con Delgado, los pivotes de Argentina que se entienden muy bien y Acuña tampoco podía quedarse fuera. Por delante, Rayan Belaid, un jugador que me parece completísimo, tiene ahí el Atlético de Madrid una perla. En este mundial, seguramente por los datos de asistencias y goles no lo hayamos visto brillar tanto, pero él seguía lo suyo, es un jugador que crea muchísimo peligro en tres cuartos y a mí me parece interesantísimo y muy a tener en cuenta. Y luego destacar por la izquierda a Jan Virgili, a ver si lo vemos siendo importante este año con el Mallorca, que está en una difícil situación en Liga y yo creo que puede ser importante, ser destacado. Lo vimos contra Colombia, ese gol que marca es desequilibrio total y un jugador increíble. Por la derecha destacar también el desborde que tiene Campbell, jugador de Estados Unidos, tiene ahí el Dortmund, un jugador muy interesante. Veremos si se le puede acabar dando un hueco en la primera plantilla o si da el salto. Y luego arriba Sarco, 4 goles, destacábamos a Carrizo, pero yo creo que también muy interesante el delantero de Argentina, el gol entre ceja y ceja, 4 goles, no está al final saliendo tanto como por ejemplo Carrizo que marcaba ese gol espectacular, pero sus goles han sido importantísimos para llevar a Argentina a la final y yo creo que estos 3 onces son los que me parecen más interesantes. Al final me parecía muy difícil cerrar todo a solo un 11 y yo creo que con 3 onces hemos intentado un poco cerrar todo lo que nos ha dejado este Mundial Sub-20.